Hoy vamos a iniciar con la entrevista, queridos amigos. Luego de eso vamos con titulares, luego de eso vamos con algunas cosas. Lo que pasa es que nuestro entrevistado de hoy, el presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, teníamos pactada además una entrevista con él sobre el final de la semana anterior que no pudo darse, así que hemos encontrado el tiempo para poder hacer esta entrevista justo antes de una rueda de prensa que tiene preparada Santiago Carrasco, que ya nos acompaña en la plataforma y con quien voy a iniciar de inmediato esta charla por las denuncias que ha venido realizando y que realizará además más adelante para explicar cuál es la situación real de la gente que trabaja en el Sistema Nacional Público de Salud frente a la decisión del gobierno de las desvinculaciones que incluyen el sector salud, que más bien parece deficitario en personal, pero que está incluido en este programa de desvinculaciones del gobierno. Voy a poner a Santiago Carrasco en pantalla para saludarlo, para conocerlo en realidad, y posteriormente a ello iniciamos nuestra charla, así que estamos iniciando hoy con la entrevista. Luego de eso, terminada la entrevista con Santiago Carrasco, vamos con la franja informativa. Sí, ustedes me lo autorizan, por supuesto. Ustedes saben que ustedes son mis jefes. Pongo a Santiago Carrasco en pantalla. Muy agradecido, Santiago, por encontrar el tiempo para estar en la contra. Muchísimas gracias por tu presencia. A ustedes, mi querido Fernando, muchísimas gracias. Un gusto estar con ustedes y darles este agradecimiento por permitirnos llegar al país y al mundo entero a través de ustedes y del programa. Fernando, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes, Santiago, que entiendo que están pasando momentos de incertidumbre, digamos, en la representación que ustedes tienen como directiva de los médicos. Habían anunciado que serán 190 los profesionales de la salud que serán desvinculados, pero entre los anuncios que hacías, Santiago, a mí me llama poderosamente la atención uno, y es que mencionabas que los mismos mandos medios que ustedes señalan como culpables del gran caos en la salud son los que están firmando las desvinculaciones, y eso por supuesto hace que los pocos pelos que me quedan en la cabeza yo me las quiera arrancar. Cuéntame un poco cómo se ha ido diseñando este sistema de desvinculaciones, al menos de los que han podido ir hasta ahora, hasta que digamos podamos tener ya un panorama un poco más claro de hacia dónde se dirigen los esfuerzos del gobierno. Voy a pedir un favor, Fernando, si le podría repetir a la pregunta, porque la verdad es que pude escuchar solo la última parte, discúlpame. Ok, decía yo que he seguido las denuncias que ustedes han venido exponiendo ante la opinión pública, pero que hay una línea que a mí me escandaliza, que es aquella que ustedes mencionan que los mismos mandos medios que han tenido cierta carga de culpa en el caos que vemos ahora en la salud son los que están a cargo de las desvinculaciones, y eso me parece pues no solamente terrible, sino algo que hay algo en lo que hay que abundar. Cuéntame, Santiago, ¿cómo están viendo ustedes el panorama? Sí, primero la situación de salud pública en el país, un problema gravísimo, un problema de crisis, un problema porque la salud no solamente es el tema de la recuperación de la salud en sí, el tema de la consulta médica en sí, y es un tema de un modelo curativo 100%. Entonces siempre decimos, este modelo curativo ya está caduco, tenemos que ir a un modelo de tipo preventivo, promoción, prevención de la salud, en todo este tipo de cosas. ¿Qué está pasando, en cambio, con la denuncia que siempre hemos hecho durante todo este tiempo de la corrupción en el Ministerio de Salud y en la Seguridad Social? La corrupción es del mal mayor, es la enfermedad más grave que tiene este país. Y les hemos dicho que tienen que hacer una auditoría y una intervención absolutamente fuerte en el Ministerio de Salud, tanto con Contraloría como con Fiscalía, con militares, con policía, con todo lo que puedan, para intervenir los hospitales y para intervenir todo el sector de la salud pública del país. Porque, Fernando, la salud no solo pretende, como vuelvo a repetir, el tema de la recuperación como tal. La salud pretende el acceso al trabajo, la salud pretende el acceso a la educación de alto nivel, la salud pretende el acceso a la recreación, el acceso a la nutrición, una nutrición estable y adecuada, el acceso a la vivienda, el acceso a un ambiente limpio, sano, etcétera.
Todo eso es el tema de salud. Y entonces, el tema curativo entra en uno de los parámetros, uno de los 7 parámetros que tiene que ver con el tema de salud. Y en el momento en que estamos diciendo hay corrupción, esta corrupción no viene de ayer, anteayer, ni de hace 2 años, esta corrupción viene 18 años atrás. Y entonces esta corrupción que viene 18 años atrás, con los mismos, Fernando, que se han estado dando la vuelta desde el Ministerio a la Seguridad Social y desde la Seguridad al Ministerio, son los mandos medios y altos de estas entidades. Porque si vemos quiénes son y quiénes están ahora, por ejemplo, solo hablemos de este gobierno. ¿Quién fue el ministro de Salud? Uno de los últimos ministros de Salud fue el abogado Lama. ¿En dónde está ahora el abogado Lama? Está en la Seguridad Social. Y hay una carta del penúltimo ministro que salió, un doctor Sánchez, que dijeron que había salido porque era amenazado de muerte él y su familia, y que salía del ministerio corriendo y no sé qué cosas. Pues resulta que tenemos una carta del doctor Sánchez dirigida al presidente de la República diciéndole que el abogado Lama era el que le boicoteaba todos los programas que él quería hacer, y se despide del presidente y se despide de su acción pública porque no le dan la oportunidad para hacer las cosas que él piensa en beneficio del pueblo ecuatoriano. Entonces, usted ve que esto es un tema político. Les hemos dicho, no entreguen la salud pública como una cuota política. Pues lamentablemente desde hace 18 años y más, esto viene pasando a nivel nacional. Y este es el problema del que estamos viviendo. La última, Fernando, el momento en que le entregan el tema de desvinculaciones al gerente o al director del hospital y todo, le están entregando el tema de desvinculaciones a una persona que está puesta ahí por una cuota política o por una razón política o por amistad o por amiguismo o por lo que ustedes quieran, pero está puesto por ese tema. ¿Será él acaso el que tenga la capacidad de decir vamos a desvincular? ¿En base a qué vamos a desvincular? Vamos a desvincular a los que no trabajan. Por ahí salía ya un tema de difuminación de un médico o de una persona que decía, no te entrego, no hay medicamentos, no hay consultas, no hay no sé qué. O sea, no somos los médicos ni los que entregamos los medicamentos, no somos los médicos ni los que entregamos insumos, no somos los médicos ni los que damos citas, no somos los médicos. O sea, todo total y completamente distorsionado para cambiar el pensamiento de la gente respecto a lo que el personal de salud hace a nivel de la salud pública en el país. Ahora, Santiago, mencionas hace 18 años. Claro, nosotros vimos reventar en la opinión pública el tema de la toma de la salud a partir de la pandemia, cuando se evidenció ya groseramente pues, las deficiencias del sistema de salud y se hizo el vínculo con este manejo político del Sistema Nacional de Salud Pública. ¿Cuándo definen ustedes, más empapados del tema, por supuesto, el momento de quiebre, el momento en que se empezó a utilizar como moneda de intercambio político las entidades de provisión de servicios de salud? Tenemos el caso histórico de la primera ministra de Salud en el Correat, por ejemplo, la señora Chang, exactamente. Tú sabes, yo creo que tienes la historia clarísima. La señora Chang entra al Ministerio de Salud. ¿Y qué tuvimos con la señora Chang? La venta y compra de ambulancias. Ambulancias que no tenían ningún tipo de capacidad de manejo como tal, como una ambulancia que es un pequeño hospital o un pequeño centro en el que tienes tú absolutamente todo para dar solución en el tema curativo de un problema, por ejemplo, de un accidente, y necesitas incluso hacer suturas o tienes que hacer inmovilizaciones o tienes que poner vías y tienes que hacer resucitación cardiopulmonar y qué sé yo. Todo. Esa es la ambulancia. Y la ambulancia que la señora compró no tenía nada, pero es que no tenía, era la carcacha de la ambulancia y punto. Y el otro negocio era vestirle a la ambulancia, poner monitores, poner oxígeno, poner esto, poner lo otro y lo demás. Entonces fue un negocio que fue terriblemente denunciado y creo que la señora tuvo que salir al Perú, creo que estuvo ahí la doctora esta, y fue un caso terrible. Entonces la corrupción, el tema político y todo esto 18 años y más atrás. Y desde ahí en adelante, toda la desgracia que hemos venido viviendo
en los temas. Que antes de eso hubo corrupción, pero por supuesto, pero con la forma más grosera que estamos viendo ahora, no habíamos visto nunca, la verdad. Ahora, me mencionaba usted también que existen ciertas falencias me decía, ¿sabe qué? Yo no puedo como médico prever nuestras citas, no las asignamos nosotros, existen una serie de factores que no están en este momento en manos de los médicos. Y esto, a mí desde esta perspectiva, ya me explicará usted por qué se da esto, pero desde esta perspectiva me resulta altamente preocupante que el diseño del programa de salud, el diseño de las políticas públicas relacionadas a la salud, no tenga la intervención medular de quienes conocen el sistema desde el entraña. ¿Bajo qué criterio se está haciendo estas desvinculaciones? ¿Existe algún criterio técnico para saber exactamente dónde está la grasa, si es que la hubiera en el Sistema Nacional de Salud y en los empleados que trabajan en ello? ¿O sencillamente, básicamente en esta estructura donde lo político se impone a lo técnico, son los políticos quienes deciden quiénes se quedan y quiénes se van? Y en ese caso, pues por supuesto, lo único que podría causar es una afectación mayor y un déficit aún mayor de profesionales en el sistema. Por supuesto, oímos a la vocera de la presidencia decir que no se iba a topar al personal de salud en absoluto en el tema de las desvinculaciones. Y nos llamó la atención que inmediatamente nos dieron la denuncia en la maternidad Isidro Ayora de la desvinculación de médicos de terapia intensiva, por ejemplo, de médicos de atención primaria en la parte de atención a las madres embarazadas, de enfermeras, de la parte esta de farmacia, de los bioquímicos farmacéuticos, de un bioquímico farmacéutico y de 1 o 2 administrativos. Así está el tema de lo que tenemos históricamente en la primera desvinculación que tuvimos conocimiento de lo que está pasando ahora. ¿Con qué criterios y a quién le pidieron esto de la desvinculación? Como estamos diciendo, por supuesto, al gerente, al director, al administrador, al jefe de personal y todo. ¿Con qué criterios ellos desvincularon? Muy buena pregunta. La verdad es que no entendemos absolutamente nada. Porque además están incurriendo en un tema de que todo este personal de salud está amparado ahora con una ley que está vigente, que es la ley de carrera sanitaria, que no está reglamentada porque el presidente no quiere firmarla, es otra cosa, pero la ley como tal, y es una ley especial, y dice la ley que no puede desvincularse a nadie bajo una ley especial. Y la ley de carrera sanitaria es una ley de régimen especial. Entonces, inclusive por ahí decimos, lo que dijo la vocera debería ser cumplido, pero parece que los mandos medios y los gerentes y lo de quien esté al frente de las desvinculaciones parece que no entendieron o no comprendieron o se hicieron de la vista gorda o para empezar a desvincular. Nos dijeron que no personal salud y lo están haciendo. Me dicen, hey, ten cuidado de decir personal salud porque eso puede llevarte a problemas, porque está clarísimo que dijeron no personal salud, pero tenemos las denuncias y estamos haciendo nosotros un histórico de todas las desvinculaciones desde la Federación Médica Ecuatoriana para poder presentar a la prensa todas las desvinculaciones que se están haciendo y que se harán a futuro. Entonces, si decimos que hay desvinculación, lamentablemente, de personal de salud en este momento, pues sí. ¿Y bajo qué criterios? No sabemos. Que tendrá que ver y que tendrán que responder estas gentes que están desvinculando a la gente ahora en el sector salud. Ahora, hablemos de estos dos medios, Santiago, porque al final, a ver, yo entiendo que al final la firma o la responsabilidad recae sobre ellos de operativizar, digamos, lo que les llega desde Carondelet o desde el Ministerio de Salud o desde la presidencia de IES. Pero usualmente quien dice, oiga, me falta tal medicamento, es el encargado de farmacia. Quien dice, oiga, el tomógrafo está dañado, es el médico que conoce el equipo. ¿Dónde está el cuore del problema? Es decir, en este personal de planta que solicita y que tal vez podría de nuevo,
es un supuesto, estar vinculado a esta red de levantamiento de requerimientos para la compra posterior de ciertos específicos medicamentos o ciertas específicas o el pago de ciertos específicos contratos. ¿Ustedes han podido identificar cuál es la ruta que sigue este diseño de corrupción en los hospitales y qué tan vinculados también, y hay que decirlo, están los propios médicos del sistema, más allá de los mandos medios que al final son los que vuelven operativa estas disposiciones? Sí, o sea, lamentablemente, si es que hemos logrado hacer un tema de investigación a esta red de corrupción que existe clarísima en los hospitales y que ha sido, pero ya demasiado grotesca, por ejemplo, en los hospitales de Guayaquil, por ejemplo, eh, ha sido contar una historia, una anécdota de que algún momento quisimos de ir como Federación Médica a revisar todo el asunto este de cómo se estaban dando estas situaciones, quiénes eran los que estaban atrás del tema de la compra-venta de medicamentos, de insumos, de equipos y todo esto. Y la verdad, Fernando, no logramos ni siquiera acceder al hospital porque tuvimos en ese tiempo, estoy hablando de unos años atrás, tuvimos las amenazas absolutamente ciertas de que no nos metamos en ese asunto porque la vida nuestra no tenía ningún valor en realidad. Entonces, ante un tema de estos, por eso decimos, el asunto de ir e intervenir hospitales y todo esto es con policía, con militares, con la fiscalía, con la Contraloría, con todas las fuerzas que puedan realmente ingresar a un centro hospitalario o a donde sea y empezar la investigación y la intervención para poder dar con las cabezas de las gentes que están alrededor de todo esto. Tuvimos cosas tan graves como, por ejemplo, que me llamaban de Guayaquil mismo a pedir ayuda a la Federación Médica para poder trasladar el cadáver de sus padres. Me llamaba la hija, desesperada, llorando: doctor, tengo a mis padres 3 días muertos en mi casa y no hay la posibilidad de que vengan ni con las fundas de cadáveres, ni la ambulancia, ni las de la morgue, para poder llevar a mis padres que están muertos acá en mi casa por el COVID, por ejemplo, en el tiempo del COVID. Cosas tan graves como esas, y que esas fundas llegaron a costar $170, $180, habiendo un precio base de $7. Las mascarillas, los medicamentos para el COVID, esto empezando por el COVID. Y después esto ya se hizo un modus operandi, porque ya obviamente entraban y actuaban, y hemos oído de fuentes que fueron a dar versión en la Asamblea Nacional de cómo realmente hacían y deshacían de compra y venta de medicamentos y de insumos y de todo. Un tema grotesco, pero hasta no más como una película de estas de gángster y de terror. Esto es lo que ha pasado lamentable en el sistema de salud pública del país. La corrupción mata al final, y es lo que ha venido sucediendo. Ahora, en todo no sé, ¿no? Todo esta vorágine de información que se ha generado en la mesa de la Comisión de Fiscalización, todas las acusaciones que se han visto, todo las respuestas que he encontrado en personas que además han sido señaladas por estar vinculadas a estos eventos. Ustedes han logrado determinar, o tú, Santiago, directamente has logrado determinar en estas denuncias algo que puedan decir, caray, yo sabía esto, o yo veía venir que este era el diseño, algo que hayan podido capturar. Entiendo que hay mucho de político en todo este escenario, pero algo que hayan podido capturar y que les haya servido como de certificación de aquello que ustedes ya habían investigado y ya tenían de alguna manera identificado como un gran problema del sistema. Cuando empezaron, Fernando, con los temas de las compras con subasta inversa, yo fui invitado para presenciar la primera subasta inversa en la Seguridad Social, y estuvo ahí también González en esa subasta inversa. Y veíamos, por ejemplo, cómo una tableta de un antihipertensivo en Alapril, que tenía un costo en el mercado, por decir algo, de 20 centavos, 30 centavos, las subastas inversas llegaban a un costo de 0.01 centavo de dólar.
Y entonces ya vemos que todo esto estaba preparado. Ya vemos que había gentes que ponían el precio, gentes que se bajaban hasta el tope mínimo y que después obviamente hacían los arreglos ya internos respecto al costo final. Esa, por ejemplo, lo pude constatar y le dije al señor González, ¿cómo puede llegar a costar una tableta de un antihipertensivo menos que un caramelo de menta? O sea, es una cosa que realmente, digo, llama la atención. Y cuando se pusieron a hablar de los biológicos para pacientes ya más graves, para enfermedades huérfanas, catastróficas y raras y todo, ahí había un stop, porque por supuesto que nadie podía venir a decir que uno de estos biológicos que cuesta, por ejemplo, una ampolla mensual entre 600 y $1,500, podían haberse bajado a un tema menor. Entonces, había realmente ya desde ese tiempo el inicio de todos estos dramas y que en los hospitales empezaron a ver gentes que se dedicaban a este contrabando, a esta forma delictiva de compra y venta de medicamentos, insumos y de todo este tipo de cosas. Lamentable, lamentable porque es el dolor de la gente, porque es el sufrimiento de las personas y especialmente de la gente pobre y humilde y vulnerable de este país. Enriquecerse a costa del dolor de la gente, Fernando, es un pecado que no tiene perdón de Dios. Y que revela el rostro más miserable de esta sociedad tan venida a menos, tan degradada en la que vivimos. Pero justamente desde ahí, Santiago, en esta degradación de lo público y que tiene efectos en el sistema de salud, en enfermedad y en muerte. Yo sí quería preguntarte cómo estás evaluando esta sociedad, porque al final este sistema, todo esto, este diseño sucede en un entorno social donde se ha venido haciendo costumbre desde lo político que, de nuevo, voy a poner un supuesto, compro tu voto en la asamblea para tal ley y te doy el hospital de tal cantón. O aquellos diseños que en este momento estábamos relatando, ¿no? Digo que necesito una medicina que no necesito porque luego la voy a derivar hacia otro negocio privado o lo que fuera. Y sucede en una sociedad que está muy dada a este tipo de cosas, incluso a festejar a quien se presume de gran empresario a través de este tipo de negociaciones. ¿Qué hace falta entonces para poder tener un sistema de salud que sea aséptico a este tipo de intervenciones en una sociedad en la que realmente resulta difícil no encontrar un área del manejo tanto de lo público como incluso de lo privado, donde no se incorporen estas lógicas de sabiduría criolla, de yo soy más vivo que el otro, por tanto hago más plata que el otro, engañando y trampeando cualquier proceso. Esta es una realidad nacional que abarca todas las actividades del país y como en el tema de salud se traduce en muerte, creo que es importantísimo, es medular que lo observemos de primero. ¿Existe posibilidad de rescatar el sistema de salud de estas lógicas o ya ha hecho metástasis, ya está tomado hasta la médula? Sí, sí, sí. Lamentablemente es un tema muy grave, es un tema de una estructura delictiva, pero que no es, o sea, ponernos los dos a discutir ahora y tratar de entender los alcances que tiene esto, Fernando, sinceramente, es muy complejo. Esto es realmente grave. Como acaba de decir, esto está con metástasis y tiene ya estas metástasis trasladadas a otros sistemas, en el sistema judicial, sistema de otro tipo de ministerios que tienen que ver con los temas de salud, etcétera. Es un tema gravísimo. Por eso decíamos la intervención. Y decíamos, y tú decías, ¿hay algo que hacer por esto? Pero por supuesto que sí. Esto de la intervención primero. Y la segunda, que todos los funcionarios que vayan a llegar, por ejemplo, a gerentes de hospitales, que quieran llegar a
gerentes de recursos humanos que quieran llegar a donde quieran llegar a puestos en el servicio de salud pública, tienen que entrar bajo concurso. ¿Bajo concurso con quién? Tiene que estar ahí la Contraloría, tiene que estar ahí la Fiscalía, tienen que estar ahí los gremios, tiene que estar ahí la academia, representantes de cada uno de estos sectores con unos exámenes absolutamente transparentes y claros, que ni siquiera sean exámenes que se tomen o que puedan tomarse en el país como tal, sino que sean exámenes en los cuales se ha consensuado en todos los modelos exitosos a nivel mundial. Modelo exitoso, por ejemplo, el de Uruguay es un modelo exitoso, el de Costa Rica es un modelo exitoso, el de Canadá es un modelo exitoso, el del Reino Unido es un modelo exitoso. Entonces, si queremos algo que realmente funcione, debemos empezar con este tema, que toda la gente que ingrese a estos servicios de salud, que no sea cuota política, que tengan que ingresar con concursos de merecimientos, oposición y todo lo que sea, y que demuestren que son gentes probas, que son gente honesta, que muestren sus, como les hacen a los asambleístas, muestren cuáles son sus antecedentes en la Contraloría y en todo lado, muestre cuál es su histórico de vida y etcétera, y poder ingresar a los mejores. Y que tengan experticias, y que tengan conocimiento, y que sepan lo que van a ir a hacer. No crean que esto es ir como a gerenciar un supermercado, como piensa uno de los gerentes de un hospital que pusieron que no tiene ni nivel 3 ni nivel 4 en temas de salud. Pero sin embargo, él dice, yo soy un muy buen administrador, pero le decimos, usted tiene conocimientos de administrar un hospital. No, pero yo he administrado mis empresas, pero por Dios, o sea, administrar un supermercado no es lo mismo que administrar un no hospital. reconozco la diferencia entre un catéter y otro, entonces al final que no me importa si sabes administrar, pues no sabes qué comprar porque no tienes el mapa completo. Pero exacto, así es decir. Ahora, Santiago, yo te escuchaba en la entrevista que tuviste con Fabricio, en Radio La Calle, me parece que fue, o en Only Panas el día de Only Panas, creo que fue. En Only Panas, ok. Y yo no quería derivar esta entrevista hacia lo estrictamente político, digamos, pero se hizo viral este corte en el que manifiestas arrepentido de haber apoyado la candidatura de Daniel Noboa. Y ahora me mencionabas también, ¿no? Esto inicia con la ministra Chang en el gobierno de Correa, donde también hubo una serie de desvinculaciones, aquello de las renuncias voluntarias pero obligatorias y etcétera, que levantó mucha crítica en ese entonces. Sin embargo, y de nuevo, no quiero marcar una posición política aquí, ¿no? Pero sin embargo, durante el gobierno de Correa se pudo evidenciar una inversión en infraestructura, una inversión en equipamiento, etcétera, 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 que luego se ha dejado o bien malgastar o bien, digamos, destruir por falta de mantenimiento o sencillamente se ha retirado esa inversión. La tendencia parece ser esa, desde el gobierno de Moreno hasta el día de hoy, de ir retirando los fondos que antes servían para el diseño del Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué ahora es el momento en que la Federación Médica Ecuatoriana realmente levanta la voz? Cuando esto viene sucediendo o viene siendo una realidad notoria, ¿no? Es cuestión de abrir el periódico para ver las denuncias casi a diario que existen en el Sistema Nacional de Salud. ¿Por qué ahora han determinado ya anunciar, por ejemplo, una movilización o hablar directamente, haciendo un llamado a los ministros y al presidente para que esta situación cambie? Y no mientras esta situación se iba generando, iba creciendo dentro del sistema de salud, Santiago. Te quiero contar, Fernando, que realmente nuestra lucha ha sido desde hace muchísimo tiempo atrás. Yo dije estoy y sigo y vuelvo a repetir. O sea, estoy arrepentido de haber apoyado un tema porque nosotros hicimos muchísimo trabajo de campo. Hicimos, esto te voy a contar directamente en tu programa, hicimos temas de brigadas y cosas con mucha gente, médicos, enfermeras, odontólogos,
porque pensábamos que la otra opción no era válida. No estaba nada claro para nosotros que podía ser válida la otra opción. Y apoyamos todo esto pidiendo una sola cosa: que no se entregue como cuota política al sector salud y que se intervenga todo este tema del sector salud para romper la corrupción. Esos fueron los pedidos que hicimos a la gente que vino, candidatos asambleístas que ganaron y están en la asamblea y que ya han cerrado el teléfono, cuando ya se volvieron sordos, ya no oyen, ya no dicen nada, ya les llaman, no estamos llamando para pedir puestos, les estamos llamando a decirles: vengan señores, quedamos en este tema de evitar la corrupción, de intervenir hospitales, de hacer la vida de la salud pública para la gente pobre, humilde, vulnerable, lo más acercada a una salud digna, de calidad, con equidad y con oportunidad. Ya están sordos, ya no oyen, ya no quieren saber nada. Y entonces por ahí sale este tema y sacan, dice, la Federación Médica está arrepentida. O sea, el doctor Santiago Carrasco Dueñas está arrepentido de haberse involucrado en estos temas, porque les advertimos que ya estábamos viejos para que nos vuelvan a engañar y todo este tipo de cosas, y nos vuelven a engañar. ¿Y qué está pasando con el país? Ninguna de las cosas que estamos conversando aquí se están haciendo, y vienen ya las desvinculaciones y dicen no a la salud, pero ahí están las desvinculaciones. Y entonces por ahí recibo un Twitter también, permíteme contar el tema del Twitter de Correa, porque el Correa dice: ya está arrepentido de no sé qué, y estos, cuando nosotros les hicimos, les triplicamos el sueldo, lo único que les controlamos el tema de las salidas de los hospitales, que no sé qué cosa. Entonces yo le pongo igualmente un tweet y le digo: ojalá que le cuenten el resto de la historia y la persecución infame de la que fuimos objeto, empezando por la criminalización de la práctica de la medicina. Entonces, si hablamos de tiempo de Correa, mi querido Fernando, criminalización de la práctica de la medicina, el tema de votar a la calle a los maestros de la medicina ecuatoriana, muchos de ellos se suicidaron, Fernando. Muchos de ellos murieron. A la incorporación de los elementos que van digamos, que criminalizan la mala praxis que se discutía en las leyes de aquel entonces. Por supuesto que le pusieron ahí que tenemos que tener ahora un seguro de mala práctica. O sea, un tema supremamente complejo. De eso, destruyeron el Izquieta Pérez, ya no podemos hacer vacunas, ya no podemos hacer antiofílicos, ya no podemos tener investigación como era el nivel de investigación en ese tiempo. Acabaron con el hospital neumológico en Guayaquil. Nos persiguieron, pero de la manera más infame. Entonces, nosotros vamos a decir: no es clara para nosotros la primera opción, pero por supuesto que no era clara. En la segunda no le teníamos tan claro todavía. Ahora ya realmente nos han golpeado, como nos han golpeado todo el tiempo. Somos gente que cree en la buena fe de las gentes y que quieren dicen: vamos a trabajar con ustedes. El doctor Borrell, no se le ocurrió trabajar con nosotros para nada. Y todo el tiempo hemos sido realmente engañados. Y yo creo que ya es basta de este tema. No se le ocurrió trabajar para nada, discúlpeme, Santiago. Sí. Así es que esa ha sido la historia, mi querido Fernando. Santiago, sé que tienen que iniciar con la rueda de prensa, pero quería pedirte algún anuncio anticipado de lo que se va a decir en esta rueda de prensa, y cuáles son las siguientes, las siguientes acciones que tomarán como Federación Médica. Sí, nosotros estamos ya involucrados en un tema de una movilización general. La vamos a hacer porque ya estamos cansados de todo esto y de no tener respuestas. Hemos pedido diálogo con cartas y con todo al Ministerio de Salud, a la Seguridad Social, al mismo presidente de la República, a la Asamblea Nacional. Pues no quieren escuchar. Bueno, todas las organizaciones sociales estamos involucradas. Vamos a estar en el tema de marchar, de expresarnos en las calles por la gente, por recuperar nuestros derechos a una salud digna, con dignidad, con oportunidad, con equidad, con calidad. Vamos a salir a todo esto y nada, Fernando, vamos a pelear por lo que creemos que hay que pelear, por la vida del pueblo ecuatoriano.
Bien, Santiago, muy agradecido por la apertura y por darnos el espacio. Sé que nos ha costado hacer coincidir las agendas, pero ha sido muy valiosa esta entrevista. Un fuerte No, abrazo. muchas gracias, Fernando. Sí, muy amable. Muchas gracias. Chao. Bien, Santiago Carrasco, presidente de la Federación Médica Ecuatoriana, con quien conversábamos sobre la realidad la realidad actual del Sistema Nacional de Salud Pública, que no parece ser muy distinto a las realidades que se exponían en pandemia y que más bien luego del escándalo o de los escándalos que se generaron a partir de la pandemia y este evento que evidenciaba lo que habían hecho, evidenciaba ya de forma grosera, notoria e ineludible lo que habían hecho en el Sistema Nacional de Salud Pública. Continúa el mismo diseño, continúan en algunos casos, me decía Santiago Carrasco, los mismos nombres, continúan además quienes él señala que en la Federación Médica, en voz de su presidente, señala como los culpables del caos y del desastre en el Sistema Nacional de Salud Pública, son los que ahora firman las desvinculaciones que amenazan a los médicos.